tardes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Humberto Patje. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Ok. Humberto recientemente recibió el premio Ortega y Gasset del periodismo, ha recibido distintas, galardones, premios en el ámbito del periodismo. En especial lo que queremos platicar con él es sobre periodismo político. ¿Qué es el periodismo político? Pues ha sido en la historia mexicana el mejor medio para desvincular a la ciudadanía de los intereses políticos. Ha funcionado en dos sentidos que pudieran parecer antagónicos, pero que tienen el mismo resultado. Uno es el servicio como espejo a una clase política narcisista hasta lo patológico, en que de espaldas el periodismo ha visto de frente al político y le ha dado la espalda a la ciudadanía para sostenerle el espejo y reproducir lo que éste quiera, ¿no? Lo que éste quiera decir, lo que éste quiera simular, lo que éste quiera mal actuar. Y el otro periodismo que tiene quizá una vena más clara en los 60, 70 es el periodismo que durante el régimen autoritario funcionaba por su estridencia, con el argumento de que había compatibilidad en él y que procuraba más bien el discurso que la proporción, que la entrega de datos. Me parece que en México han prevalecido estos dos esquemas. Por supuesto, mucho más el primero, ¿no? Y por supuesto esto todavía mucho más en los estados. Generalmente cuando hablamos de periodismo, solo nos metemos al análisis de lo que existe en la prensa nacional y descuidamos lo que hay en la prensa local. Si tú observas el diarismo, el periodismo en general que se hace en Michoacán, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Yucatán, puedes ver muy fácilmente el periodismo nacional que se hacía en los 60, 70, chorreado de halagos, de entrega, y esto creo que se puede explicar de distintas maneras. ¿Tú como periodista fuiste escogiendo los temas o la carrera te fue llevando, por ejemplo, de estar hablando de cuestiones de desarrollo? Por ahí tuviste un trabajo que tiene que ver con objetivos de desarrollo del milenio, si no mal me equivoco, cuestiones de ecología, si voy bien. Y después por ahí tienes un trabajo sobre narcotráfico, sobre cuestiones policíacas, no sé, o sea, ¿la misma trayectoria te va llevando por esos temas o siempre es por entregas? Yo he tenido la suerte de poder hacer mi agenda desde que estaba en el diarismo, ¿no? Sí, al inicio sujeto a una agenda, que es otro problema que enfrenta el periodismo político mexicano. Los reporteros dependen de la agenda del funcionario público que encabeza la fuente que el reportero tiene asignada. Y este seguimiento es simplemente eso, la reproducción del discurso del político y el desarrollo en función de su agenda. Difícilmente se cuestiona, se hace algo accesorio, se le permite ver al público cuáles son los entretelones de las decisiones políticas que se toman en esa dependencia. Tuve la suerte sí de irme moviendo hacia temas que eran más del orden social, y a mí me parece que la cobertura política debiera de tener también esa perspectiva, que ocasionan en el ciudadano común y corriente, que es ciudadano, que es elector, que es alumno, que es una multiplicidad de funciones sociales, de intereses sociales, cuáles son los efectos que las decisiones políticas tienen en su vida. Y es desde esa perspectiva que he hecho el esfuerzo por tratar de entender los temas, en que quede de fuera la figura más encumbrada. Ese es otro problema en la cobertura, no solo del periodismo, no solo política, creo que en general. En México hacemos un periodismo elitista,
Vamos con el presidente municipal en el periodismo local, vamos con el gobernador, vamos con el presidente, con el diputado, el senador, el jefe, el secretario de Estado, la autoridad académica, vamos también con las otras personas, o que sea al revés. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la vida de ellos? Y eso te lleva necesariamente a una perspectiva social. Y esto también ha redundado en la posibilidad de que los temas se multipliquen. Si tú analizas un tema de equidad de género, te vas a encontrar al mismo momento un problema de deficiencia en la calidad de la educación. Te metes con eso y te vas a encontrar que hay un problema de ingresos, que hay un problema de pobreza. Y te metes con eso y te encuentras que hay un asunto de salud. O sea, hay una serie de problemas que pueden tener un aspecto más abierto. Junto con esto, los periodistas hemos abusado de las estadísticas que nos dan los políticos. Damos por válido todo lo que ocurre y reducimos todo lo que a ellos les conviene. ¿Cuál es la estadística que no está dicha? ¿Cuál es el número que no es nombrado en los informes de gobierno? Y esa serie de números que no son nombrados y que pudieran representar una gráfica, ahí donde hay un pico anormal hacia arriba o hacia abajo, existe lo que en periodismo llamamos un hecho de interés informativo. Hay nota, pues, en el argot. Esto es nota. Pero esa nota no es un número. La intención es hacer el esfuerzo por ir y decir de qué color son los zapatos de la mujer que está en el fondo de este pico estadístico, cómo se mira las manos mientras está hablando del problema por el que está ahí, cómo se llama la calle, cómo han quedado truncados sus anhelos, cómo es que el Estado ha incumplido. Tiene nombre, tiene apellido, tiene una historia hacia adelante y una historia hacia atrás, ¿no? ¿En qué momento es cuando tú te das cuenta de esto, no? Porque muchas veces en el periodismo, si no la mayoría, buena parte se queda con lo que tú dices, ¿no? Con lo oficial, con los números. ¿En qué momento Humberto traspasa esto? En Atenco yo creo que la convivencia con el movimiento social fue sumamente aleccionante porque yo cubría Atenco e iba casi diario, aún en los días en que no había nada que cubrir. Conocía a la gente y entendí que la posición del gobierno era fallida, incluso a sus propios intereses, por el desconocimiento que tenían de la gente y de las capacidades. Como ejemplo te puedo poner que un día me dejaron acompañarlos a una reunión con el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Salimos de Atenco y vinimos a una casa por este lado, no recuerdo si era obrera. Yo no soy del DF y no conocía esa parte de la ciudad en ese momento. Entramos, había un grupo indígena, había algún otro grupo campesino, había un comité obrero y entraron los atencos y pasó la reunión, terminó, se levantaron y se fueron. Yo suponía que ellos iban a exponer cuál era su asunto, que iban a decir la lucha por la tierra y el descaro depredador del sistema. Es un lenguaje, no me burlo de él, creo que hay que entender los lenguajes de todo el mundo. Yo esperaba que ellos dijeran y entender qué es lo que ocurriría. Yo esperaba que fuera a haber un pronunciamiento solidario del frente. Y no hubo nada, porque no es de que el frente no conociera a los atencos, los conocía desde antes de que ahí se expropiara la tierra. Los conocía porque ellos tenían una cultura marxista e hicieron comités comunistas desde los años 70. Conocían a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas. No eran improvisados. Sabían cómo ponerse. Y eso fue algo que pasó de noche para el gobierno del Estado de México, que se peleó con el gobierno de Hidalgo por la definición en donde se construiría el aeropuerto. Yo entendí que la gente de ahí no es solo que fuera un tema de dinero, tenían con la tierra hasta una relación mística. Llevaban a San Isidro Labrador a pasear a la tierra y se la presentaban cuando iniciaba el cultivo. Tenían unas comidas que a mí me parecían que eran propias de gente que había tenido que exprimir
un lugar carente de recursos naturales, porque es un llano de sal. Comen tamales de tripa de pollo y comen caracoles, comen aguautli, pero no. Comían todo eso porque ese era el paraíso, era el lago de Texcoco. Y la riqueza de fauna, de flora, de alimentos, y la perdieron cuando los españoles decidieron drenar y la perdieron cuando el gobierno decidió hacer, y la perdieron, fueron perdiéndolo todo. Comían tamales de tripa de pato, ahora comen tamales de tripa de pollo, ¿no? Que es una sustancia que si pierde 1 grado centígrado su temperatura se convierte en la madre más apestosa que te puedas imaginar. Entonces, la posibilidad de tener ese contacto me dio chance. Yo creo que como precedente está el paso por la universidad. Repito, yo no soy del Distrito Federal, crecí en un lugar en donde no hay una cultura política precisamente sólida, y en la prepa en la que estuve no había organización estudiantil. A mí me tocó la huelga del 99 y me involucré, escuché los debates y me gustó conocer las posiciones sociales de distintos grupos y posiblemente más que las materias teóricas o que las materias que son de un corte más técnico como las de géneros periodísticos, me gustaban las que tenían que ver con historia, con ciencia política, con esa parte yo no la conocía, pues. Ahora que mencionas el ejemplo de Atenco, me surge una inquietud. ¿Cómo hace el periodista para traducir el lenguaje de un suceso, el lenguaje cotidiano, en un lenguaje periodístico que en verdad haga que el lector se involucre con la nota? O sea, me refiero a, tú te puedes perder incluso en la propia situación e involucrarte, pero cómo el manejar ese tipo de información te hace ser imparcial y como periodista transportarlo en un lenguaje que todo el mundo lo entienda. Me parece que son dos aspectos. En el primero, el periodista suele estar en donde hay relevancia, ahí lo lleva el hecho. No es el propósito hacer periodismo costumbrista como el siglo XIX, no somos antropólogos, no somos sociólogos, no somos historiadores, tiene que haber un hecho que en el presente dimensione un problema por el cual ese problema tiene representatividad en el espectro social, político, económico de un lugar, así que está dado que si hay esas condiciones de novedad y demás, hay interés periodístico en el hecho. En el segundo es de que no es desdoblar de lo teórico a lo práctico, es simplemente traducir los intereses de las personas con respecto al lenguaje y las posibilidades que ésta tenga de explicar el problema complejo que tengan y respetar su idiosincrasia. Ese es otro aspecto. Yo entiendo el periodismo militante, pero me parece que las posiciones de las personas siempre son más interesantes que las de uno mismo. Creo que no necesitamos llevar de la mano a las personas cuando llevamos de nuestra pluma sus palabras, y que ahí hay un camino hacia la falacia que puede ser incluso contrario a la propia causa que se puede defender. La gente tiene un lenguaje lleno de vida. A mí me gusta cuando leo me gusta escuchar a la gente y darme cuenta que sí, efectivamente así suena la gente, ¿no? Me gusta sentir la textura de sus actitudes, su lenguaje corporal, sus posiciones ante la vida. Eso también dice mucho. El reto es saberlo escribir bien. Entonces, hay elementos de crónica para poder hacer. ¿Cómo te logras vincular con la gente, no? Muchas veces en esos casos donde te mandan a veces a lugares que tú no esperas, que tú no conoces,
de los que no sabes, realmente, al menos en mi experiencia, en ocasiones es difícil, ¿no? Que la gente se abra contigo como periodista, y más en casos políticamente complicados. Por ejemplo, leía tu trabajo de los muchachos olvidados, perdidos, gracias, de los muchachos perdidos, y me agradó bastante, ¿no? Esta cuestión de cómo ellos son ellos, o sea, muchas veces no tienen ni por qué contestarte, o sea, están como en su derecho, por decirlo de alguna manera, de no ser y cerrarse. ¿Cómo logras tú abrirlos? ¿Cómo logras llegar y sobre todo que sean sinceros? La gente quiere hablar, quiere ver contrastada en la vida de alguien más su propia existencia y entender cuál es su situación en la vida. Eso es algo bastante humano. Que haya categorías sociales o morales o legales es otra razón. Sí, efectivamente, Ivancito es un homicida múltiple, pero también es un chavo que tiene todo lo que los chavos tienen. Y es gente que tiene la capacidad de entender un propósito de honestidad. Y así es como se llega. Yo estoy haciendo, quiero hacer esto. Y la parte del trato que a mí me compete cumplir es ser absolutamente honesto y no meterme en un tema de juzgarlo. Yo no soy juez, no soy agente del Ministerio Público, no soy policía. Afortunadamente no soy ninguna de estas tres cosas. A mí me compete, a mí me toca decir lo que este chavo es, tratar de explicar por qué lo es y decirle al final, este es el resultado. En cuanto a... Igual con narcotraficantes, igual con mujeres que han matado a un hijo, igual con niñas que se prostituyen estando embarazadas, igual, sí, también ahí está la vida. Sí, es la vida en los extremos, pero es en los extremos en donde podemos definir cómo es la figura que socialmente somos también. Cómo es la gente que suponemos o que en el lugar común decimos que está más allá de nosotros. No, también somos nosotros. ¿Escribir de los extremos de las personas te ha traído consecuencias? No. Ahora yo, fíjate, así, escuchándote, he reformulado dos cosas que te iba yo a comentar. Actualmente el periodismo político se enfrenta a dos situaciones. Una, la nota inmediata, la nota de coyuntura y que no se le da el seguimiento, cuando son notas que competen al acontecer nacional. Y lo otro, al ambiente Big Brother, ¿no? Es decir, de la nota, tratar de ventilar más allá cuestiones frívolas que no necesariamente tienen que ver con el contexto en el que se dan. Creo que en esos dos enfoques se está enfrentando actualmente el periodismo político. Sí, la banalización de la cobertura política también es respuesta al seguimiento interesado que los medios le dan al estilo mercadotécnico de la política actual. Seguir las veleidades de que si al gobernador de Chiapas se le ocurrió darle un beso a Anaí en la Quinta Avenida, esta clase de tonterías. A mí me gustaría hacer un reportaje sobre el Chiapas profundo del abuelo gobernador de este hombre, en cuya gestión se pueden explicar algunas claves. Sí, se puede hacer. ¿Por qué no se hace? No se hace porque muchos de los medios, no solo tienen intereses periodísticos, tienen intereses empresariales, y en esta condición multifacética es de que se autolimitan en muchos sentidos. Incluso hay un debate sobre si es censura o simple autocensura, ¿no? Es ahí un híbrido. Yo creo que vale la pena leer en este sentido La otra guerra secreta de Jacinto Rodríguez Munguía. Respecto a la cobertura inmediata, este inmediatismo que hace los temas banales, intrascendentes, también es porque la dinámica informativa es abrumadora y los medios han decidido quedarse en consecuencia de esta, no soltar algunas para profundizar otras.
priorizar lo urgente sobre lo importante. Hacer periodismo de investigación y periodismo bien escrito además no es barato. Hacer un reportaje de investigación puede comprometer el tiempo de un reportero 3, 4, 5 semanas. Y para que escriba un texto largo y lo deje bien escrito, puede implicar otra semana de trabajo. Y puede implicar que un editor esté ocupado en trabajar ese texto durante 3 o 4 días. Estoy hablando en plazos que parecen largos, pero el periodismo que ha pretendido serlo en Europa y en Estados Unidos es un periodismo que hace esta clase de cosas en ciclos de 4 o 5 meses, no semanas. Entonces, la intención es de que un reportero esté produciendo 5 o 6 notas al día sobre un tema político. Un reportero de Cámara de Diputados puede enviar en un día 12 notas. ¿Con qué calidad? O sea, ¿cuál es el momento en que el reportero dice momento y reflexiona sobre lo que ha escuchado y contrasta lo que le han dicho y busca un contexto adecuado y busca una fuente alterna y se documenta? Pues eso no existe. Así que nada más hay un asunto de copy-paste. En muchos casos hay casos en que el esfuerzo es notable por hacer algo distinto. Los medios impresos, que históricamente han sido los que más posibilidad de aportar al debate de fondo en la política mexicana, no han logrado desprenderse de la urgente necesidad de ir al mismo tiempo que los medios electrónicos. Ese es otro asunto. Y hay otra parte que es importante y de la que también somos responsables los medios, y es que tenemos una política generalmente, una ciudadanía generalmente apolítica y desinteresada, apática. Nosotros hemos colaborado. Para hacer buen periodismo necesitas buenos lectores. Yo creo que sí, ¿no? Y tienes lectores suficientes como para que te soporten la producción de un buen periodismo. Ahí ya estás en aprietos. Y el buen periodismo es sujeto de interés de los anunciantes, que son los que sostienen económicamente a los medios. A final de cuentas son negocios. Pues me parece que no. El criterio es el costo por millar. ¿Sabes lo que es el costo por millar? El costo por millar es de que, supongamos una revista, MX, yo ya no trabajo en MX, pero supongamos que es MX, y la ponemos al lado del TV y novelas. Yo creo que posiblemente tengamos la razón, o posiblemente sea lo políticamente correcto decir que MX es de mayor calidad que el TV y novelas. Pues no me voy a meter en esa discusión. Entonces, sucede que la plana de MX cuesta 30,000 pesos. Una plana de MX cuesta 30,000 pesos. Puede ser que una plana del TV y novelas cueste unos 120,000 pesos. 4 veces más. Tienes que MX tira 20,000 ejemplares cada 14 días, 10,000 a la semana. Tienes que el TV y novelas tira 700,000 a la semana. Ese es el costo por millar. Divide ahora 30,000 entre 10,000 y te da 3. Divide ahora 120,000 entre 700,000 y te da centavos. Te da unos cuantos centavos. Entonces, el jefe de mercadotecnia de la empresa que tú quieras dice, no hay discusión. Hemos permitido que las agendas también estén impuestas por las marcas. El periodismo impreso está creciendo en número de páginas. Está creciendo no en las páginas con contenidos de profundidad, está creciendo
en una cantidad cada vez más grande de suplementos que tienen que ver con vida y estilo, cómo vive la gente, cómo vive la gente en las casas de las telenovelas, la de carne y hueso, cómo es la felicidad de quienes sí tienen ojos azules y sí pueden irse a la India a reflexionar sobre su pinche vida, ¿no? Haciendo una experiencia espiritual. Y va un reportero de Club Reforma y el periódico resuelve viáticos para un fotógrafo y un reportero para que vayan con un grupo de niñas que van a la India a tener esa experiencia espiritual. No estoy inventando, eso existe. Y mira el quién y bueno, regresando a los diarios, están los suplementos de cocina gourmet, los suplementos de autos, los suplementos de tecnología. Le interesa, lo pongo como pregunta, le interesa al Palacio de Hierro que su colección decembrina de joyería Bulgari o Cartier en exclusiva aparezca junto a un reportaje que diagnostique, que explique, que muestre lo cabrón que es la vida sin agua en Chalco? Pues claro que no. ¿Va a ir alguien de Chalco a comprar un diamante Bulgari? Pues no. Y ese anunciante no compra una plana, compra 5 planas consecutivas a color en página non. ¿Sabes por qué página non, no? Cuesta más. Página non a color en primera sección. Y cada tercer día te mete 5 y te envuelve el periódico. Estas coberturas. Así que yo creo que el reportaje de que no hay estacionamiento en las lomas de Chapultepec o en Polanco es más interesante. ¡Ay, cabrón!, ¿no? Por eso va el asunto también. O sea, es un momento complicado para el periodismo mexicano. Tenemos malos lectores, tenemos malos periodistas, tenemos empresarios voraces, tenemos una clase política que saben poner sus criterios editoriales y tenemos una ciudadanía que está soltando a los medios y es completamente justificable y se está yendo a la red social. En ese sentido, ¿tú crees que estos medios estén creando formas de idealizaciones para los demás lectores? O sea, cosas ajenas a ellos realmente. ¿O es de ambos? Es que sí, no puede ser ajeno, vaya. No es de que se les esté transmitiendo la forma de vivir y pensar de los habitantes de Plutón, ¿no? Pues tiene que ver con los intereses y las necesidades y las fantasías de las personas, que banalicen lo que ocurre tal vez, pero también ahí hay que asumir esta otra parte. La gente también tiene un criterio maduro para elegir qué leer y qué no leer. O sea, está cabrón, es una discusión, ¿no? Es una discusión. ¿Por qué para algunas cosas a la gente se le trata como idiota y por qué para algunas otras no? Pero esto no solo lo hace la derecha o el gobierno, lo hace también la izquierda, y la izquierda también puede ser conservadora. A eso me refería hace algún momento, porque la militancia te pone amarres, te coloca en situaciones ante las que luego no podrás reaccionar. Y si tú vas con la ceñito de Chalco, que anda viendo cómo rellena la bolsa de Ixtle con cebollas y lechugas, y lleva el telenovelas, y le dices: oiga señora, no mames, usted debiera estar leyendo El Capital de Marx. ¿Cómo va a adquirir usted conciencia? Y se puede voltear y decirte: joven, no mames, yo quiero leer esto. ¿Y cuál es su pedo? O sea, hay un asunto también de libertad. Puede no gustarnos, o puede no gustarles, o puede, es decir, creo que hay una serie de factores que no tienen que ver solo con esta capacidad perversa de estar maquinando, moviendo los hilos
controlando botones y en consecuencia influyendo en las conciencias políticas de las personas. No son tan buenos. Son unos hijos de puta, pero no son tan buenos. Un punto que creo que a los que nos escuchen les va a interesar mucho es que cuando recibiste el premio Ortega y Gasset lo dedicaste a los periodistas caídos durante el pasado sexenio, porque así lo podemos decir con todas sus letras, que a raíz del ejercicio de su profesión, pues bueno, cayeron en medio de la guerra totalmente irracional que desató el anterior presidente. Esto fue en noviembre, ¿no? Noviembre del año pasado más o menos. No, en noviembre recibí un premio que otorga Reuters. Ah, bueno, perdón. Y también lo dediqué a los chavos. ¿Cómo ves el trabajo de los periodistas de ahora en adelante? Yo quise hacer énfasis que le dedicaba el premio a los periodistas que sí están en la línea de fuego, a los que están en las ciudades tomadas por el narcotráfico y su sociedad con el poder político local, y que no son periodistas que, como los de la Ciudad de México, trabajamos con documentos a través de terceros o que vamos y nos vamos. Vamos, estamos ahí una semana y nos vamos. No, los compañeros y compañeras que están ahí, que tienen sus familias ahí, que tienen sus casas ahí, que sus vecinos están metidos con la maña. A esos yo dediqué el premio. Yo quería ser enfático porque son los periodistas a los que no vemos. Vemos a los periodistas nacionales vestirse de héroes, diciendo que han vivido una serie de situaciones que improbablemente es que hayan ocurrido. Hay cierto abuso en el asunto, y si quieres hablamos en el sentido. Yo veo que hay una situación desalentadora. Este gobierno, el actual, el de Peña Nieto, no es que sea un gobierno construido desde el nuevo PRI. Ahí están todos los que crearon el problema de crimen organizado, que mal administraron los panistas. Pero como poder fue creado por los priistas. Hay una estrategia de comunicación que pretende ocultar o llevar tras escenario el problema de la violencia que ocurre con el crimen organizado. Y creo que los medios están diciendo, de acuerdo, vamos a no decir. Exacto. Vamos a callar, vamos a no decir. Y me parece que los periodistas siguen estando en la misma condición vulnerable que antes. Pero es una condición vulnerable no solo con respecto al narcotráfico, sino con respecto a sus propios medios. Por ejemplo, el Universal, cuyo dueño ha presidido la Sociedad Interamericana de Prensa, Billy Ortiz, sale y dice: la violencia contra los periodistas es una amenaza a la libertad de expresión de los mexicanos. Sí, ¿no? Ay, cabrón. Pero el señor es dueño de una empresa que le paga a su corresponsal de Zacatecas, que está en la línea de fuego, que allá hay un desmadre de chapos contra zetas real, le paga 3,000 pesos mensuales. ¿Puede ese reportero hacer un periodismo de calidad, valiente, descomprometido? No, eso no existe. Denise Merker salió en la marcha, en esta marcha en que los periodistas hicieron pasarela, yo no fui, hicieron pasarela en contra de la violencia que estaba ocurriendo. Ella misma nunca va a terreno. Esta es una. La otra es de que cuando manda uno de sus reporteros a una situación en conflicto, le habla a la Policía Federal, y la Policía Federal manda hasta 80 elementos para guardarle la espalda al reportero o la reportera que está entrevistando a alguien en un pueblo preguntándole por dónde se fueron los malos. Eso no lo tiene el reportero
el Nopaltepec Herald, o de San Pingüín el Verde News, ¿no? O sea, creo que ahí también hay un asunto en el que hemos sido poco autocríticos, como siempre hemos sido los periodistas. Veo la situación en general mala hacia adelante. ¿A qué crees que se deba este cambio de posturas, ¿no? En el sexenio de Calderón, todos los días en todos los noticieros, muertos y más muertos, y aquí ya no. Lo mencionabas tú, ¿no? Pero ¿a qué crees que se debe este cambio? Bueno, sí. A que se plegaron a la política de comunicación social de la presidencia. Entonces realmente va a seguir lo mismo. O sea, ¿ese problema va para largo todavía? Claro, es una situación de sepulcro blanqueado. Claro que sigue ocurriendo. Entonces, nos estamos enterando cuando algo realmente feo ocurre, ¿no? Cuando son demasiados los muertos como para que se pueda tapar el foso en donde los arrojaron. O porque son demasiado españolas las españolas a las que violaron. Digo, no me burlo de la situación, a lo que me refiero es a que era un asunto de consecuencia internacional por lo que se vuelve visible, pero claro que está ocurriendo. Los medios que llevan las estadísticas sobre el índice de asesinatos, que es un tema también debatible, el ejecutómetro, también podemos discutir la banalización de la muerte, pero ahora esos medios son los que nos permiten decir que el que no lo esté mostrando Televisa no quiere decir que no ocurra. Es decir, ocurre lo que en sus telenovelas pasa, pues no. Para finalizar, Humberto, bueno, sabemos de tu faceta como escritor, periodista. ¿Actualmente estás trabajando en alguna obra, en alguna novela para...? Yo no hago novela por ahorita. Sí estoy trabajando en un libro sobre violencia de género, feminicidio. Ok, bueno, no sé, ¿nos quieres dar tu Twitter? Sí, cómo no. ¿Tienes blog? @ Humberto Pazchet. Se escribe con doble T al final. H y P con mayúsculas. @ Humberto Pazchet. Ok, muchas gracias, Humberto, por tu tiempo, por el espacio que nos abriste en tu agenda, y esperemos, bueno, que no sea la primera vez que platiquemos contigo. Con mucho gusto, cuando guste. Gracias. Político. Pues ha sido en la historia mexicana el mejor medio para desvincular a la ciudadanía de los intereses políticos. Ha funcionado en dos sentidos que pudieran parecer antagónicos, pero que tienen el mismo resultado. Uno es el servicio como espejo a una clase política narcisista hasta lo patológico, en que de espaldas el periodismo ha visto de frente al político y le ha dado la espalda a la ciudadanía para sostenerle el espejo y reproducir lo que éste quiera, ¿no? Lo que éste quiera decir, lo que éste quiera simular, lo que éste quiera mal actuar. Y el otro periodismo que tiene quizá una vena más clara, chorreado de halagos, de entrega, y esto creo que se puede explicar de distintas maneras. ¿Tú como periodista fuiste escogiendo los temas o la carrera te fue llevando, por ejemplo, de estar hablando de cuestiones de desarrollo? Por ahí tuviste un trabajo que tiene que ver con objetivos de desarrollo del milenio, si no mal me equivoco, cuestiones de ecología, si voy bien. Y después por ahí tienes un trabajo sobre narcotráfico, sobre cuestiones policíacas, no sé, o sea, ¿la misma trayectoria te va llevando por esos temas o siempre es por entregas? Yo he tenido la suerte de poder hacer mi agenda desde que estaba en el diarismo, ¿no? Sí, al inicio
sujeto a una agenda, que es otro problema que enfrenta el periodismo político mexicano. En los 60, 70 es el periodismo que durante el régimen autoritario funcionaba por su estridencia, con el argumento de que había compatibilidad en él, y que procuraba más bien el discurso que la proporción, que la entrega de datos. Me parece que en México han prevalecido estos dos esquemas. Por supuesto, mucho más el primero, ¿no? Y por supuesto esto todavía mucho más en los estados. Generalmente cuando hablamos de periodismo, solo nos metemos al análisis de lo que existe en la prensa nacional y descuidamos lo que hay en la prensa local. Si tú observas el diarismo, el periodismo en general que se hace en Michoacán, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Yucatán, puedes ver muy fácilmente el periodismo nacional que se hacía en los 60, 70. Buenas tardes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Humberto Pattier. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Ok. Humberto recientemente recibió el premio Ortega y Gasset del periodismo, ha recibido distintas, galardones, premios en el ámbito del periodismo. En especial lo que queremos platicar con él es sobre periodismo político. ¿Qué es el periodismo? Los reporteros dependen de la agenda del funcionario público que encabeza la fuente que el reportero tiene asignada. Y este seguimiento es simplemente eso, la reproducción del discurso del político y el desarrollo en función de su agenda. Difícilmente se cuestiona, se hace algo accesorio, se le permite ver al público cuáles son los entretelones de las decisiones políticas que se toman en esa dependencia. Tuve la suerte sí de irme moviendo hacia temas que eran más del orden social, y a mí me parece que la cobertura política debiera de tener también esa perspectiva, que ocasionan en el ciudadano común y corriente, que es ciudadano, que es elector, que es alumno, que es una multiplicidad de funciones sociales, de intereses sociales.